Bien, muy buenas tardes. Aquí continuamos desarrollando el Congreso Internacional Yoga, Consciente y Libertad. Hoy tenemos el placer de presentarles al licenciado Jorge Morales. Es Chakra Master y Agile Coach. Es profesor de yoga de la red GFU, coach en salud integral, licenciado en ciencias administrativas, participa de los estudios en el Instituto Gurdjieff, miembro de la Asociación Internacional de Yoga, Yoguismo, Red GFU Universal Científica del Sur. También ha impartido cursos de coach en la Universidad Ricardo Palma de Lima. La ponencia es Astro Yoga. Les dejamos con el licenciado Jorge Morales. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Felipe, por esta oportunidad. Bien. Vamos a empezar con el tema. Algunas indicaciones previas. Yo soy Jorge Morales, como ya me presentó Felipe. Por favor, identifiquemos aquellas posibles distracciones que hayan a nuestro alrededor y anticipémonos. Yo acabo de darme cuenta de que la puerta de la habitación me la han dejado abierta, entonces puede haber algo de ruido, voy a tratar de evitar eso. Y es importante que nos anticipemos a esas distracciones, ¿sí? Si por ahí va a haber ruido porque hay niños en la casa, entonces trata de que estés en un espacio donde eso no te afecte. Si tu celular por ahí, yo de una vez ya lo pongo también en vibrador. Si tu celular por ahí te puede ocasionar ¿cómo se llama? Interferencia, también ve que no te distraiga. Toma notas, es importante. Participa activamente y más o menos te cuento cómo son los tiempos que vamos a manejar. Es un contexto, te voy a dar un contexto en lo que estamos, unos 15 minutos, conceptos que espero sean unos 20 minutos. Vamos a revisar casos contigo mismo y un cierre de 15 minutos máximo, ¿sí? ¿Cuál es el alcance de este webinar? El alcance de este webinar es para que conozcas cómo aplicar la astrología de una forma práctica. Ya no solamente esto es una consulta de tu carta natal en la que de pronto ves algunas cosas más claras y ahí se quedan, sino ahora vas a hacer algo, vas a tomar acción con respecto a esto que encuentras. Vas a comprender de qué forma se complementa la práctica del yoga con la astrología. Vas a descubrir también tus zonas de mejora y vas a aprender pautas básicas para generar equilibrio en tu vida. Estás en el lugar correcto si lo que estás buscando es profundizar en tu autoconocimiento, conocer una herramienta potente de transformación personal, diseñar una práctica de yoga personalizada, enfocar tu práctica de yoga al logro de objetivos concretos. Bien, entonces, les cuento un poco de cómo llego yo al tema de astroyoga. Empecé mis prácticas de yoga en el 96 y definitivamente yo en ese tiempo pasaba por una situación de depresión y el yoga me sacó rápidamente de eso y entonces eso captó mi atención. De ahí dije, aquí hay algo interesante para investigar y entonces me empecé a meter en los temas de yoga y bueno, estaba yo con mi práctica, superé ese tema de la depresión rápidamente, pero a medida que iba pasando el tiempo yo sentía que no había mayor cambio en mí. Entonces en algún momento un maestro, el maestro Marcelli, indicó algo así como que tú puedes practicar yoga toda tu vida y sigues siendo la misma persona, ¿no? Lo que necesitas para hacer cambios es hacer un cambio de actitud.
Pero entonces, ¿cómo hacer el cambio de actitud? ¿Cómo saber dónde cambiar? ¿Cómo darte cuenta de qué zonas de mejora tienes que trabajar? Entonces, es ahí donde empiezo a revisar los temas de astrología y ahí nos damos cuenta que hay un montón de información que nos puede ayudar para identificar qué puntos trabajar. Disculpa. Muchas gracias. Bien, entonces, es así como yo entro al tema de astrología, pero hasta ahí ya tenía yoga por un lado y astrología por otro. Y entonces, ¿cómo haces tú para amarrar los dos, ¿no? Para darte cuenta de los dos. Y es entonces ahí donde empiezo a conocer lo que es astroyoga. Entonces, vamos a ver primero unos conceptos de astrología y para que los hilemos con la parte de yoga. Vamos a romper unos paradigmas. Por ejemplo, un paradigma que vamos a romper es el hecho de que creemos a veces de que el yoga solo sirve para la relajación y el control de estrés. Si eres nuevo en yoga, si por primera vez estás practicando, puede ser de que esto sea lo que estés buscando y sí, está bien, pero te vas a dar cuenta de que te sirve para hacer cosas más profundas, ¿no? Para lograr cambios más interesantes. Otro paradigma que vamos a romper es el hecho de que es difícil identificar las zonas de mejora. A veces pensamos de que es difícil saber qué mejorar, ¿no? Pero con la astrología te vas a dar cuenta que es más sencillo poder observarlo. Otro paradigma que vamos a romper es el hecho de que eh, creemos de que la práctica de yoga es estándar, ¿no? No, es que, ¿sabes qué? Yo voy a un instituto, un estudio de yoga, una academia, y pues sí, ahí vas a practicar yoga estándar porque la clase es estándar para todos. Sin embargo, tú puedes personalizar la práctica para ti. Tú vas a identificar qué posturas te son útiles, qué posturas te van a ayudar a hacer los cambios que requieres, a buscar el equilibrio que necesitas. Porque no para todos son las mismas posturas. Es decir, si tú entras en una clase, sí, todos van a estar haciendo lo mismo, pero no de todo eso que todos hacen, no todo te llega de la misma forma, ¿sí? Entonces, con astroyoga tú logras personalizar la práctica de yoga. Y eso de que a veces pensamos de que no hay conexión entre yoga y astrología, pues ese es otro paradigma que también vamos a romper. Algunos secretos te cuento. Utiliza la astrología como herramienta de autoconocimiento. Si la astrología te puede ayudar también para predecir cosas, pero no es este espacio a lo que me voy a dirigir, ¿sí? Eh, Aquí vamos a utilizar la astrología como una herramienta de autoconocimiento y a partir de que nos vamos conociendo, pues entonces vamos identificando nuestras zonas de mejora para trabajar sobre ellas. Vamos a identificar qué posturas o secuencias de yoga, mejor dicho, identifica tú qué posturas o secuencias de yoga te son incómodas, porque eso te está dando información tal vez de qué cosas necesitas mejorar, de qué cosas necesitas trabajar. Porque recuerda de que todo está relacionado. Si impactas en el aspecto físico, esto tiene un reflejo en el aspecto emocional, en el aspecto mental. Em, Establece un horario para tus prácticas de yoga. Esto es importantísimo, porque si tú dices, ya, hoy día practico en la mañana, mañana practico en la tarde, pasado mañana no practico, entonces no tienes un horario para la práctica de yoga, va a ser difícil que puedas crear un hábito y recuerda que los hábitos son los que nos van a ayudar a lograr los resultados que queremos. Entonces te invito a que establezcas un horario para tus prácticas de yoga. Investiga sobre diferentes herramientas de yoga. Eso es muy importante porque no a todos nos sirven la misma herramienta, ¿sí? Entonces, cada uno somos una individualidad y entonces para cada uno el yoga nos brinda distintas herramientas. Y por último, si en el yoga no encuentras la herramienta que buscas, pues busca en otras disciplinas, ¿sí? Puede ser en las artes marciales, puede ser en el canto, o sea, hay muchas disciplinas en las cuales puedes tomar herramientas que te sean útiles. Esos son algunos secretos que yo he encontrado y me han sido útiles. Entonces entramos a nuestro tema. Estos son los elementos básicos que se utilizan en astrología, ¿no? Que se manejan en astrología. Los elementos, las cualidades,
los signos, a partir de los elementos y las cualidades, es de que llegamos a los signos. Luego vamos a ver la energía que se mueve en una carta natal a través de los planetas y cómo esta energía tiene una dinámica, ¿no? A través de los aspectos. Y luego toda esta energía y su dinámica, cómo caen en áreas de nuestra vida, ¿no? Cómo es que se reparte, cómo es que mm, que esto fluye a través de las distintas áreas de nuestra vida. Eso a través de las casas. Si revisamos los elementos, pues vamos a ver de que manejamos fuego, aire, tierra y agua. Y esto actualmente se maneja de una forma muy similar bajo el modelo DISC, seguramente han escuchado, donde tienes la personalidad dominante, el tipo de personalidad de los que se interrelacionan, ¿no? De los sociables, de los consecuentes. Entonces, haciendo un símil, la personalidad dominante tiende a ser fuego, ¿no? La personalidad de los que se interrelacionan tiende a ser aire, los sociables son agua y los consecuentes son tierra. Ese es un símil entre ambas, ¿no? Y también el modelo Bessinger, que nos habla acerca de los frontales, de los basales, del izquierdo, derecho, según la predominancia cerebral, ¿no? Entonces, todo esto es muy similar y es interesante observar cómo la psicología actualmente aplica estos modelos que están muy relacionados a lo que la astrología pues ya maneja desde hace muchos años, ¿no? Basándonos en los elementos, luego encontramos las cualidades, ¿no? Las cualidades o dinamismos también se les conoce. Esto de acá viene a ser el cómo tiendes tú a manifestar ese elemento, ¿no? Si por decir, cardinal es aquello que inicia, es la dinámica de iniciar, ¿no? De poder ser pionero, de poder lanzarte. Fijo es cuando de pronto tienes esa capacidad para mantenerte en algo, ¿no? Ser constante, perseverante en algo. Inmutable es esa capacidad para poder cambiar a otra cosa, cambiar tu punto de vista. Si antes pensabas que por ahí era el camino, ahora ves otro camino o siempre estás buscando otras alternativas, ¿no? Esas capacidades también tienen sus contras, ¿no? Por ejemplo, si tienes la capacidad fuerte para siempre estar iniciando, el tema es de que te va a ser difícil concluir, permanecer en algo. Si tienes la capacidad fuerte para mantenerte en algo, pues es probable de que te sea difícil o iniciar cosas nuevas o hacer cambios cuando se necesiten hacer, ¿no? Cuando tú combinas los elementos con las cualidades, pues llegas a los 12 signos, ¿no? Entonces tienes signos de fuego, signos de tierra, signos de aire y signos de agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú miras los signos de fuego, tienes un signo que es cardinal, que tiene la capacidad de iniciar. Tienes un signo que tiene la capacidad de mantenerse. Y tienes un signo que tiene la capacidad de cambiar, de buscar el cambio. Dentro de lo que es fuego. Lo mismo dentro de lo que es tierra, aire y agua. Y eso lo vamos a ver ahorita porque cuando empezamos a revisar nuestra carta, vamos a encontrar ciertas predominancias en cuanto a elementos. Luego vienen los planetas, ¿no? Y cada planeta aporta un tipo de energía especial. Entonces, es la combinación de esas energías las que van configurando de una forma nuestras tendencias en la vida. Ojo, una carta natal nunca va a determinar tu vida, porque nosotros tenemos la capacidad de hacer los cambios. El tema es de que mientras nosotros no nos demos cuenta, mientras nosotros no desarrollemos esa capacidad de darnos cuenta, lo más probable es de que sigamos las tendencias. Entonces, tenemos libertad, sí, a partir de que nos damos cuenta y conscientemente hacemos los cambios. Antes de eso, simplemente seguimos tendencias. Y bueno, ya entramos hasta ahí la parte de astrología, ¿sí? Como para tener esos conceptos. Y ahora vamos a ver la parte de yoga. Y eh, para la parte de yoga, este es un modelo
de cómo sería una clase. Bueno, ese es el modelo que yo sigo dentro de mis clases de yoga, dentro de lo que yo propongo. Eh, Dentro de lo que yo propongo, basándome en lo que el yogi Patanjali dijo en un momento, ¿no? El yoga es la cesación de las fluctuaciones mentales. Entonces, si no vamos hacia ese horizonte, si no vamos en búsqueda de la cesación de las fluctuaciones mentales, entonces todo se queda simplemente en una práctica física muy agradable, ¿no? Entonces, poder ir hacia la meditación es la propuesta que yo siempre les traigo. Sin embargo, esto va a variar también de acuerdo a la persona. Hay personas que eso de estar en una postura estática por unos segundos les es incómodo, ¿no? Son personas muy dinámicas que necesitan estar en movimiento. Entonces, si estas personas quieren entrar al comienzo a la meditación, pues les va a ser aburridísimo, ¿no? Eso de estar sentado haciendo nada, pues estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Pero entonces necesitan otras herramientas que paso a paso las vayan llevando hacia la meditación. Puede ser una visualización donde tu mente va a estar activa, tu mente va a estar pensando en aquello que necesitas visualizar y que es mucho más despacio al movimiento físico. Entonces, puede ser de que termines tu sesión de yoga con una visualización y eso ya te va a ayudar bastante. Entonces, todo va a depender siempre de la persona. ¿Qué es lo que les propongo? Empezar la práctica con una gimnasia psicofísica o secuencia de vinyasa. Esto, ojo, que gran parte de esto de acá lo vas a encontrar tú dentro del modelo de clases que se brinda en la Gran Fraternidad Universal, que es de donde yo vengo. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué iniciar con gimnasia psicofísica o, en su defecto, con una secuencia de vinyasa? Yo propongo la secuencia de vinyasa en especial. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que pasa? Si tú, por ejemplo, practicas yoga en la mañana y te estás despertando, pues, ¿no? Y empiezas a hacer tu práctica, tu cuerpo está dormitado todavía, tu cuerpo no se ha despertado totalmente, está en ese proceso de despertar. Y si tú lo llevas a hacer las posturas de yoga sin antes haber cambiado tu nivel de vibración, pues entonces te estás perdiendo de la práctica porque no estás atento desde el comienzo. Entonces, la propuesta de iniciar elevando la energía es esa, ¿no? De que puedas hacer un cambio en tu nivel de vibración para que luego durante las posturas estés más atento, más atento. ¿Qué sucede si es que practica yoga al final del día, luego de haber tenido un día de trabajo muy pesado, ¿no? Entonces, la vibración que estás trayendo a esa práctica, pues es densa, ¿no? Es pesada por la misma carga, por las molestias, por los problemas que puedes haber tenido. Y entonces, lo que sugiero es de que cambies ese nivel de vibración. Y entonces una práctica de vinyasa te activa y tú te puedes dar cuenta fácilmente de que antes de la práctica del vinyasa y después de la práctica del vinyasa, tus pensamientos han cambiado. Entonces, eh, siempre al comienzo de la sesión, un poco de gimnasia psicofísica o una secuencia de vinyasa. Ahora, luego, cuando tú has hecho esta secuencia, probablemente pues quedes muy agitado, alborotado, ¿sí? Ahora que estás en casa, o si estás en casa, puedes hacer tu práctica con una ducha fría, ¿no? Es decir, luego de que has hecho tu secuencia de vinyasa, te quitas el sudor con un duchazo y eso está excelente porque te predispone. Pero a veces no hay ese espacio para la ducha fría y entonces lo que puedes hacer es simplemente buscar un espacio de relajación. Entonces puedes aplicar una técnica de Nidra Yoga para relajar. Ahora, ¿qué pasa cuando relajas? Lo que has logrado generar energía, tu energía está en movimiento dentro de tu cuerpo, tú lo puedes sentir, tu sangre corre con más rapidez porque tu corazón está latiendo más rápido. Entonces lo que vas a hacer con la relajación es estabilizar esa energía. ¿Por qué? Porque la energía alborotada tampoco te va a servir para entrar a la práctica de yoga. Necesitas tener energía alta, pero estabilizada. Entonces con la relajación o técnica de Nidra Yoga lo que vas a hacer es estabilizar esa energía. Luego recién entramos a las posturas o a las asanas de yoga, ¿sí? De Hatha Yoga. Entonces, ya en esas posturas lo que vamos a hacer es canalizar la energía. Ahora, esto es importante porque
cuando tú estés en la postura, no solamente es que estés haciendo el trabajo físico, sino que también estés atento, atenta a lo que estás viviendo internamente, a las sensaciones internas, ¿sí? Y luego, de eso ya nos vamos preparando para ir hacia la meditación a través de la respiración consciente o técnicas de pranayama. Entonces, con eso tu mente la vas a ir aquietando. No se da la cesación de la mente, no se da ¿cómo se podría decir esto? El poner la mente en blanco. Eso solamente sucede cuando morimos. La mente siempre va a estar trabajando porque esa es su función. Lo que se va dando es el hecho de que empiezas a despertar a tu observador, te empiezas a ser consciente de tu observador y eso te va a llevar hacia la meditación. Entonces, estos 5 pasos en una sesión de yoga es la propuesta para que en base a esto diseñes tu práctica de yoga, ¿sí? En base a lo que necesitas según tu carta natal. Entonces, por ejemplo, digamos que esta fuera una carta natal. Ahorita vamos a ver los casos de ustedes. Como estamos con el tiempo, quiero ver que no me esté pasando. Perfecto, sí. Si esta fuera la carta natal que se tiene que trabajar. Aquí lo que podemos ver es de que hay más planetas en signos de, a ver, en fuego tenemos 1, 2, 3 planetas en signo de fuego. En signo de tierra tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces, en este caso, lo que está primando es tierra, ¿sí? El elemento tierra. Dentro de la sesión de yoga entramos con un vinyasa. Mi propuesta es de que entres con un vinyasa que te es afín a ti. Si esta fuera tu carta y en este caso lo que prima es la tierra, pues entonces podrías observar de que eres muy afín con tierra y un vinyasa que te ayudaría mejor dicho, con el que afinarías, sería un saludo a la tierra, ¿sí? Porque es justo ese tipo de energía el que se maneja. Entonces podríamos hacer un Prithvi Namaskar. A través de esos movimientos, lo que tú vas a hacer es vas a ir generando el nivel de energía que necesitas para entrar a la práctica de yoga. Ahora, si tú ves de que de pronto en tu carta, o mejor dicho, claro, tu carta te va a mostrar de que tienes más tendencia hacia fuego, tú probablemente te vas a sentir identificado con eso. Entonces, una buena forma de entrar a la práctica, a tu sesión de yoga, es a través de saludos al sol, ¿sí? O si de pronto te das cuenta que tienes más tendencia hacia agua, pues entra a la práctica de yoga con los saludos al mar, el Samudra Namaskar, o hacia el aire con Indra Namaskar. Lo importante es de que tú entres a la práctica con algo que te es afín, porque si tú entras a la práctica con algo que de pronto esté en conflicto contigo, tú desde el comienzo ya te vas a sentir como en conflicto con toda tu práctica de yoga y entonces eso te va a restar energía como para que puedas mantenerte en la práctica, ¿sí? Recuerda, lo que se busca es de que logres establecer un hábito y para lograr este hábito es necesario de que tú puedas darle continuidad. Si de pronto a la entrada al hábito encuentras resistencia, pues eso te hace más difícil entrar al hábito en sí. Bien, entonces esta es una forma en la que puedes utilizar el yoga para entrar a tu práctica de yoga en base a tu configuración astral. Y ya dependiendo de cómo esté, de cómo sean tus tendencias, ya luego puedes entrar, mejor dicho, diseñar tu tipo de relajación, diseñar tus posturas de yoga, ¿sí? Diseñar si tal vez te conviene ir con pranayama o tal vez te conviene entrar con mantras o con cánticos a la meditación.
Es interesante, por ejemplo, cuando tú empiezas a practicar los mantras y, y de pronto empiezas a darte cuenta de esa vibración que se genera en tu cabeza, en tu cuerpo, y, y de pronto haces silencio. Y entonces esa vibración se queda dentro de ti. Si tú de pronto te das cuenta de eso, vas a ver cómo te predispone el mantra, te está predisponiendo hacia la meditación, te está llevando hacia ese silencio interior. Esa es una forma de hacerlo. ¿Cuándo, o sea, cuándo entrar con mantras, ¿no? Cuando, por ejemplo, tú necesitas estar haciendo algo. Entonces, cuando tú tienes ese movimiento interno de, mm, de no poder estar quieto, ¿no? Entonces, puedes utilizar los mantras porque a través del mantra, en la repetición, vas a estar haciendo algo, vas a estar activo, pero a la vez también vas a estarte llevando hacia esa quietud. ¿Cuándo entrar con pranayamas, ¿no? Cuando de pronto eh, por la disposición que tienes más aire y entonces afinas mucho con el tema de la respiración, pero también cuando tiendes hacia la quietud, ¿no? Entonces el pranayama vas a observar de que te lleva hacia el silencio interno. Perdón un momento, por favor. Bien. Muchas gracias. Sí, ese es el de los distractores que les decía, tenemos que estar atentos para anticipar. Bien, entonces, vamos diseñando nuestra práctica de yoga en base a lo que vamos necesitando. Ahora, si revisamos la carta, si seguimos revisando esta carta, nos vamos a dar cuenta de que hay ciertos aspectos difíciles sobre los cuales se necesita trabajar. Algo que es muy notorio, pues acá está esta oposición Urano-Júpiter, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con las oposiciones? Este tipo de aspectos lo que hacen es, eh, como están confrontando a los planetas, sacan, como decir, lo peor de cada uno. Entonces, eh, si estamos hablando de Júpiter, pues como que Júpiter es abundancia, pero también es desbordamiento. Y si estamos hablando de Urano, estamos hablando de creatividad, pero también es locura, ¿no? Entonces, ese Júpiter lo va a volver como de, entre comillas, muy loco ese Urano que está sobre Virgo, y entonces probablemente pues sea como una tendencia fuerte hacia estar criticando, analizando todo. Eso te puede generar inmovilidad también, ¿no? Parálisis. Y por otro lado, ese desbordamiento de Júpiter sobre Acuario, entonces puede ocasionar el hecho de que eh, o se va por la humanidad, ¿no? Y pierde el sentido de familia, ¿no? Entonces, es importante ahí observar qué necesitamos equilibrar. Entonces, si ya vemos que hay estas tendencias y si la hora de nacimiento de la persona es muy aproximada, entonces esto estaría cayendo en casa 3 y en casa 9. Esto es importante siempre observar. Si la hora no es exacta, pues entonces esta energía estaría cayendo en otras casas y la carta no sería muy precisa. Lo que sí es más, ¿cómo se podría decir? Más estable es el hecho del planeta en el signo, ¿no? Em, pero bueno, entonces ahí estaríamos viendo de que tal vez esa capacidad de estudiar se vería como desbordada y entonces una persona que quiere estudiar una cosa, quiere estudiar en otra, quiere profundizar en todo, ¿no? Que le gusta estudiar de todo, ¿no? Por un lado. Entonces, ¿cómo hacer para aquietar eso? Entonces ya aparece esa palabra de aquietar, ¿no? Porque como hay acá mucho movimiento, pues necesitamos ir llevando hacia la quietud. Y entonces podemos, como es tierra, como hay predominancia tierra, entra la práctica de yoga con el Prithvi Namaskar en la,
en la parte de relajación, dado que hay movimiento, pues le va a ser probablemente difícil eh, eh, relajarse, ¿sí? Entonces es importante ahí hacer una visualización o hacer una técnica de nidra, ¿no? En el que vamos a llevar a la persona hacia visualizar, hacia sentir, hacia percibir, y entonces va a estar activa. Luego de ahí, dentro de las posturas que se podrían sugerir, estaría el hecho de que ya que necesita concretar, necesita aquietar, necesita ir hacia tierra, ¿sí? Entonces, y fíjense, las posturas que nos llevan a tierra son aquellas posturas que nos enraizan, ¿no? Estamos hablando de el árbol, estamos hablando de las posturas de guerrero, estamos hablando de las triconásanas, que nos ayudan a enraizar, a trabajar ese esfuerzo en nuestra base, ¿no? Entonces, de esa forma se van diseñando. ¿Cómo sería luego la preparación, la entrada a la meditación? De entrada, si esta persona recién está practicando o recién empieza a practicar, no iríamos hacia la meditación, ¿no? Iríamos hacia una visualización. Podríamos aplicar la visualización del perdón o la visualización del agradecimiento o una visualización del amor, que simplemente lo que va a hacer es va a aquietar su mente y va a ayudarle a dirigir esa energía hacia su entorno, ¿no? Entonces, eh, de esa forma estaríamos diseñando su, su práctica de, de yoga, su sesión de yoga. A ver ahora, veamos, ¿quién es? Yo acá tengo una carta de una persona, pero demos prioridad a las personas que están acá. Si me dejan ahí su fecha, hora y lugar de nacimiento, pues entonces con eso trabajamos su carta, armamos su carta ahorita y podemos ver cómo le podrían configurar una sesión de yoga. Solamente me escriben en el chat fecha, hora y lugar de nacimiento. Si tienen dudas, consultas con respecto a esto, escríbanlo también en el chat. No vamos a, ustedes saben de que una carta es pues, como un libro abierto, ¿no? No vamos a entrar en detalles muy particulares, muy personales. Vamos a ver la generalidad. Ajá. Monse, 19 de julio del 73. ¿Cómo se llama esto? Ahí es. Ajá. Marta, Maracaibo, Venezuela, 9:45. Blanca. Monse, necesitaría que me pases tu hora de nacimiento y el lugar de nacimiento. Blanca. Tarragona, sí, ya, perfecto. A ver, vamos a ver. Voy a ir construyendo su carta. Yo, por ejemplo, utilizo la página de Liz Green, que es astro.com. Monse 19:30 en Tarragona. Ya lo he visto.
Ya. Aquí. Bien. A ver, vamos a revisar. Esta es la carta de Monse del 19 de julio del 73, 7:30 p.m. en Tarragona, España. Vemos este cuadrito de acá que ya nos muestra los planetas, la energía, por elemento y por cualidad, ¿no? Y entonces aquí es muy notorio de que tenemos la cantidad de planetas, primero, en cualidad cardinal, esa capacidad para iniciar, ¿no? Veamos, ¿qué tenemos? Tenemos Marte, Urano, Plutón, Sol y Mercurio. Entonces, estos de acá, el nodo lunar norte, el ascendente, no son planetas, Quirón, por ejemplo, ¿dónde está Quirón? Aquí está Quirón, no es un planeta, es un asteroide, no los vamos a considerar. Ya solamente considerando planetas, vemos de que hay bastante fuerza en esa capacidad para iniciar cosas, ¿no? Estamos hablando de una persona que, que se lanza a hacer cosas. Ahora, si vemos elementos, pues el elemento están como distribuidos muy equitativamente la energía, los planetas en los elementos. Sin embargo, podemos observar que en Tierra está faltando energía. ¿Qué sucede con Tierra? Con Tierra, Tierra nos ayuda a concretar cosas, ¿no? Nos habla de esa capacidad de concreción o de esa característica. Ahora, eso no significa de que no pueda concretar, porque miren, tenemos a Venus y, y Júpiter como cualidad fija, o sea que le ayuda a mantenerse, ¿sí? Pero estamos hablando de energía fuego y energía aire, lo cual puede ser algo así como que me mantengo en las ideas, pero no de una forma tal vez muy concreta, muy objetiva, ¿no? Entonces, aquí lo que necesitamos es, primero, darle fuerza a tierra y en la cualidad mutable tiene 3 planetas, también tiene esa capacidad para ver de pronto qué necesito, hacia dónde cambiar, ¿no? Pero entonces trabajar también la parte fuego, perdón, la parte fija. Entonces, eso lo tendríamos que hacer con posturas de yoga que nos ayuden a enraizar. ¿Se acuerdan de lo que decíamos hace un momento, no? Que trabajen con nuestra parte base, con las piernas principalmente, que nos den fuerza en piernas, porque de esa forma enraizamos, nos sentimos más pegados a la tierra. Entonces, y centro energético Muladhara, ¿no? Trabajar sobre ese aspecto. Ahora, la práctica, como aquí lo que prima es fuego y aire priman acá. Entonces, la práctica podría empezar con saludos al sol, ¿no? Entonces, si ya conoces lo que son los saludos al sol, el Surya Namaskar, podrías empezar con eso tu práctica de yoga y vas a ver cómo te va a ser muy afín, ¿no? Cómo vas a sentir de pronto que te va a ser muy sencillo entrar a la práctica de yoga, porque estás entrando con algo que afina contigo. Y para las posturas, sí, te sugeriría que trabajes con las posturas de guerrero, eh, sobre todo porque te van a ayudar a sentir tus piernas y a sentirte, pegarte a la tierra, ¿no? Ahora, si vemos ya la carta, aquí podemos observar, primero hay una oposición, ¿no? Miren qué interesante, este Urano opuesto a Marte, ¿no? Entonces, ¿y dónde están? Están en casa 9 y en casa 3, parecido a la carta ejemplo que vimos hace un rato.
hay tres planetas que son importantes observar, que son Mercurio, Venus y Marte, porque nos están hablando, Mercurio de esa capacidad de comunicar, ¿sí? Venus, nuestra capacidad para mostrar belleza, para buscar el placer también. Y Marte, la capacidad para reafirmarnos. Entonces, cuando estos planetas de alguna u otra forma se han visto afectados en nuestra niñez, pues estas capacidades como que se ven afectadas también, ¿no? Entonces, eh, aquí, ¿qué podríamos ver? De que ya que están sacando el aspecto más difícil de cada planeta, pues este Urano, a ver, ahí han escrito en el chat. Ok. Este Urano, eh, como que está muy acelerado en esa casa, ¿no? En ese ámbito del estudio, pero más que del estudio, es como el ámbito del, del cómo quiero yo servir a la vida, ¿no? O sea, a través de qué herramientas quiero servir yo a la vida. Entonces, como que hay muchas posibilidades ahí, ¿no? Como que ves muchas posibilidades y entonces te ha sido difícil o te es difícil elegir por una, ¿no? Y por el otro lado, ese Marte como que está volviéndose tal vez, como decir, explosivo, ¿no? Ya que eh, el Urano lo altera, ¿no? Es como que le metes aire al fuego. Entonces las llamas del fuego como que ¡ah! Se expanden, ¿no? A ratos. Y son pequeñas explosiones, ¿no? Y eso en casa 3 que vendría a ser probablemente la relación con los hermanos, ¿no? Em, el espacio ese del conocimiento pri- primero, ¿no? De los estudios primarios. Entonces, em, aquí, debido a esto, observando solamente este aspecto, lo que podemos hacer es ir hacia ese silenciamiento, ¿no? Hacia esa búsqueda de paz interior, de silencio interior, hacia esa búsqueda de la meditación. Sin embargo, por este Urano activo, tenemos que hacerlo a través de algo que nos llame la atención, ¿no? Que permita a nuestra mente que juegue. Y eso es una visualización. Entonces, podríamos revisar otros aspectos y entonces en base a los otros también ir configurando qué herramientas, qué prácticas, qué posturas ir tomando, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos cuadratura de Marte con el Sol y también con Mercurio. Ujú. Y esto está en casa 7. Ya. Entonces, aquí hay como que probablemente una dificultad para hablar con los socios, ¿no? Con la pareja, una dificultad para comunicar. Entonces, ¿de qué forma la práctica de yoga me podría llevar hacia buscar el equilibrio en esa área de mi vida, ¿no? Si estamos viendo que es la comunicación. Entonces, necesito trabajar con esta zona de acá, con la garganta, quinto centro energético, para poder comunicar, ¿no? Em, Aquí, por ejemplo, las posturas invertidas van a ser de mucha ayuda, ¿no? Halasana, la vela, porque están presionando tu garganta en forma natural. Y cuando ya profundizas en el yoga, Jalandhara Bandha va a ser una técnica que te va a ayudar, ¿no? Justo a eso. Cerrar aquí, presionar ahí. Entonces, sí, podríamos seguir revisando y encontrar más puntos, zonas de mejora, pero ya en base a eso, ya tienes una idea de cómo dirigir tu práctica de yoga. A ver, vamos a pasar a la carta de Marta.
Me pusieron música de fondo, atrás ahí, como ahora la situación está difícil, pues en todas partes salen unos músicos, cada cierto tiempo vienen y tocan afuera, y tocan bien bonito. A ver. Marta. ...22 de noviembre del 62. Ya, Maracaibo, Venezuela. Bien, vamos a ver la carta de Marta de Maracaibo. Bien, a ver, aquí por ejemplo, observen la predominancia del elemento agua, ¿no? Son 4, 5 planetas en agua. Hay 2 planetas en aire, 2 planetas en tierra y un planeta en fuego. Entonces aquí, fíjense qué interesante, ¿no? A diferencia de la carta anterior, aquí el fuego es lo que hay que incrementar y el agua es lo que abunda, ¿no? Entonces estamos hablando de una persona con una tendencia fuerte hacia hacia socializar, escuchar, ¿no? Sobre todo esa capacidad de escucha, de poder ser empático, ¿no? Empática. Si vemos las cualidades, tenemos un planeta cardinal, ¿sí? Entonces, cuando falta cardinalidad, entonces está faltando como esa, ese aplomo para lanzarse, ¿no? Ese aplomo para decir, ya, yo voy por esto, yo me lanzo, yo soy pionero, ¿no? Entonces, necesitaríamos trabajar esto de acá, ese lanzarte. Y ese lanzarse muchas veces está también relacionado con el fuego, ¿no? Mm, Ya, entonces, trabajar fuego y la capacidad y la cualidad cardinal. Entonces, para entrar a la sesión de yoga, sería bueno o sería útil entrar con los saludos al mar, ¿no? De tal forma que eh, con Samudra Namaskar lo que vas a conseguir es sentirte
afín con tu práctica, porque vas a empezar con algo que te gusta, ¿no? Esa forma de expresión, ¿no? Eso va a generar energía en ti. Y luego, en la parte de relajación, dado que es agua, pues también puede ser de que te guste mucho la parte de relajación, porque también, ¿qué pasa? Y aquí sí tendrías que equilibrar, ¿no? En la parte de relajación se puede, si te vas a un extremo, se puede convertir también en una forma de escape, ¿no? Un escapismo, porque es muy agradable estar ahí sintiendo, solamente percibiendo, dejándote llevar, ¿no? Eh, pero inmovilizándote, ¿no? Y sí, sí, practicar la parte de relajación, pero no darle mucho espacio a eso, ¿no? Para las posturas, ajá, para las posturas que podríamos utilizar acá, necesitamos activar la zona de fuego, ¿no? La zona de acción. Y entonces son dos puntos donde tenemos que trabajar. Eh, a nivel del segundo centro energético, ¿sí? Y a nivel de corazón. Estamos hablando del querer y del callar o del aspecto espiritual, ¿no? ¿Cómo es esto? Em, necesitamos calentar. Entonces podrías hacer las respiraciones de fuego. Dentro de lo que son las técnicas de pranayama, eh, haces, no sé si has escuchado de los fuelles. Los fuelles es inhalas y exhalas, pero rápido. Entonces tomas aire y exhalas, ¿sí? Entonces, eh, eso de ahí te ayuda a activar la energía dentro de ti. Ahora, es importante de que esa parte de movimiento le des fuerza, porque eso te va a ayudar a generar eh, calor en ti. Entonces, tal vez aquí sería más trabajar con vinyasa, ¿sí? Que trabajar específicamente con posturas de hatha, ¿sí? Eh, podría ser así, sería cuestión de probar. Y si utilizamos posturas de hatha, pues tendríamos que trabajar con aquellas que presionan el pecho, ¿sí? Y que también lo abren, que presionan la zona abdominal y que también la abren. Entonces, por ejemplo, cuando haces la postura de la cobra, estás presionando la zona abdominal, estás presionando la zona de los riñones y también estás abriendo el pecho, ¿sí? Entonces, eh, cuando de pronto haces el arco, ¿no? O la barca, posturas que de pronto te estiran, ¿sí? Y abren, te permiten amplitud y también presionan la zona lumbar. Entonces, de esa forma vas a activar esa energía. Mm, en pranayama, no, ahí sí, más bien para la parte de pranayama, no, la respiración de fuego no sería, ¿no? Sino que tendrías que entrar eh, a prana, a ver. Sí, sí estaría bueno que entres con técnicas de pranayama para irte hacia la meditación. Sí, sí, vas a sentirte afín con eso, más que, aunque también con mantras, ¿ah? Podrías utilizar mantras también, porque como vibra dentro de ti agua, entonces te vas a sentir afín con el agua y eso también te va a ayudar a generar esa quietud, ¿no? Entonces, eh, puedes utilizar eso. Entonces, más o menos de esa forma tendrías que ir diseñando tu práctica de yoga, ¿no? Eh, como para activar el fuego en ti, pero también dirigirte hacia la meditación. Ujú. Y así revisamos la carta.
aquí hay una oposición entre este Júpiter y Plutón y Urano, ¿no? Ujú. En casa 8 y en casa 2. Estos dos desbordan al Júpiter en casa 2. Entonces, probablemente eso de que llega dinero a tus manos y rápidamente lo tienes que desaparecer, sea algo que esté presente en ti. Entonces, ¿cómo haces para canalizar mejor esa capacidad de no soltar tan rápido, ¿no? Sino de poder primero definir en qué, hacia dónde y cómo, ¿no? Y luego canalizar esa energía del dinero hacia eso que quieres, ¿no? De tal forma que te ayude a concretar, ¿no? Ahora, sí, por la cantidad de planetas que tienes en signos fijos, eh, te, como que hay esa tendencia a mantenerte constante en algo y eso puede ser que genera pues, esa cantidad de dinero. Sin embargo, por este Júpiter que está mal aspectado, entonces también como que se suelta fácil, ¿no? Nuevamente estamos hablando de que se necesita tierra, ¿no? Esa capacidad para reafirmar. Entonces también incluir posturas que trabajen con piernas, ¿no? O tal vez equilibrar las posturas con posturas de árbol, equilibrio, de tal forma que te ayuden a, a ir hacia, a, ¿cómo se podría decir? Hacia ese espacio de, de no soltar por soltar, sino de primero vamos con calma, definimos qué queremos, planteamos los objetivos, cómo lo vamos a hacer y empezar a dirigir la energía hacia eso, ¿no? Ujú. Este sol que también tiene un conflicto con Júpiter y con Urano. Ujú. Probablemente pues el dinero como se va por causas sociales, ¿no? Pero entonces tal vez dirigirlo mejor. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para que esto de acá se, se canalice de una forma más óptima, ¿no? Para que esta energía de esa proyección hacia la sociedad, hacia ese... Y fíjate que es interesante porque te habla también de ese sueño, ¿no? O sea, como que hay una búsqueda de un mundo mejor, de mejorar las cosas, de dejar mejor las cosas como están, ¿no? Mejor de como están. Mm, ujú. Sí, pues entonces trabajar con tierra para hacerlo más concreto y con fuego para poder agarrar y decidirte y lanzarte a aquello que quieres, ¿no? Sí, sí, eso podría ser. Pero fíjate que estamos dando una revisión muy, muy, muy genérica, ¿no? Muy, muy por encima, solamente lo más saltante tal vez, ¿no? Eh, ya cuando se revisa más en profundidad se puede ver con más detalle. Sí, pero sí, más o menos eso te da como unas pautas para que trabajes, diseñes tu sesión de práctica, ¿sí? Tu sesión de yoga. A ver, vamos a ver otra carta. Blanca. Ustedes me avisan, por favor, Felipe, Ana, cuando estemos sobre el tiempo. Yo en esto me distraigo mucho. Oh, ya.
Sí, se pone. Voy a ir sacando la carta de Blanca. Jorge, Sí, dime. una pregunta. Ahora estamos ya en las 8. Sí. Y tú habías mencionado los estudios astrológicos y luego tenías como 10 minutos para algo más. Sí, la idea era ya trabajar con los casos puntuales ¿Sí? como para poder tener las sugerencias y ya el cierre de ahí vendría. Sí, porque entonces lo ideal ya es entrar en el cierre para que tengas luego espacio de preguntas. Ok. El que quiera. Ya, perfecto. Entonces vamos con Sí, el como luego cierre. todo el mundo va a tener la información, si alguien quiere profundizar el tema, pues ya se puede poner en contacto contigo. Ya, perfecto. Entonces, en esa parte de cierre solamente decirles de que la práctica de astroyoga nos permite personalizar la, la sesión, ¿sí? Diseñar la sesión según los requerimientos que tenemos, ¿no? Entonces, esto a mí, en lo personal, me permitió como que sin caer en eso de volvernos pues, muy utilitarios, ¿no? Sí poder con una herramienta más potente de transformación personal, ¿no? No es algo sencillo tampoco porque eh, eh, te vas a poner, o sea, te vas a dar cuenta que necesitas trabajar algunas herramientas que tal vez no te sean muy cómodas, ¿sí? Pero necesitas trabajarlas porque te van a ayudar a generar equilibrio. Y entonces, ese es el enfoque, ¿no? Poder observar sobre qué necesitas trabajar y contar con las herramientas que te ayuden hacia eso. Y otra cosa más, esto no es que tu práctica de yoga la diseñas ahora y ya queda para toda tu vida. Recuerda que vas cambiando, ¿no? Vamos cambiando, nuestras necesidades van cambiando. Ahora, por ejemplo, digamos que ya por el tema de pandemia, de pronto como que nuestros ingresos han bajado y necesitamos enfocarnos en algo que nos ayude a concretar más temas económicos, ¿sí? Pero luego de que esto pase y logres el equilibrio que buscas, tu enfoque va a estar, digamos, no sé, puede ser el tema de la pareja y necesitas equilibrar ese aspecto de tu vida. Entonces tu práctica la diseñas, la rediseñas hacia eso, ¿no? Entonces, la invitación es hacia que cada uno diseñe, aprenda a diseñar sus prácticas de yoga. Ahora, ¿cómo aprender a diseñar pues nuestras prácticas de yoga? Tendríamos que aprender astrología, tendríamos que aprender yoga y desde adentro, desde fondo, ¿no? La otra forma es de que alguien te apoye, ¿no? Entonces, puedes tú contactarme y a través de la conversación, a través de la asesoría, lo que podemos hacer es identificar la sesión que te conviene para un determinado objetivo, para una determinada etapa de tu vida, ¿no? Este primer enlace, yo soy Jorge Morales. En este primer enlace van a encontrar el calendario donde pueden contactarme, separar su cita, ¿sí? Y en el segundo enlace es una página, una fanpage, donde voy compartiendo clases de yoga, información, es la fanpage donde les comparto los temas de yoga, ¿no? Si quieren contactarme en el WhatsApp, pueden escribirme en este número y bueno, es para mí excelente poder servirles, ¿no? Eso sería. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Muy bonita y muy bien explicada esta manera de investigar y personalizar la práctica del yoga, que es bien, bien interesante. Y ahora abrimos el ciclo de preguntas y respuestas. Entonces, todas las preguntas nos las van escribiendo y nosotros
se las vamos comentando al profesor Jorge Morales. A ver, bueno, nos preguntan si podría indicarnos si tiene clases de yoga libre vía internet. Sí, ahí escríbanme a ese WhatsApp y les comparto el enlace a un grupo que es un grupo en Facebook que se llama Daily Yoga, y ahí tengo las clases gratuitas, ¿no? Nos dicen, muy interesante la fusión del yoga con la carta astral. Sí, realmente cuando yo me di cuenta de esto, pues me di cuenta del poder que tenía esta herramienta, ¿no? Darte cuenta de qué necesitas trabajar ya es un gran paso, ¿no? Y eso la astrología te lo da. Pero el cómo trabajarlo, eso es algo que en el yoga lo encuentras y solamente tienes que empezar a identificar qué herramientas del yoga te pueden servir, ¿no? Ujú. Nos preguntan si también enseña astrología. Eh, no, no estoy dando clases de astrología, pero sí mi maestro en astrología los puedo contactar con él, ¿no? Perfecto. Si no se sabe la hora de nacimiento, ¿cómo se puede hacer la carta astral? Ya, cuando no tenemos la certeza de la hora de nacimiento, podemos basarnos ya, como les decía, hay una parte que es mucho más estable, ¿no? Que son los signos y los planetas, y bueno, y los aspectos que van a haber entre los planetas, ¿no? Eso va a variar muy poco. Los que se mueven, pues ahí son la Luna y Mercurio principalmente, por la velocidad con que se trasladan, pero a veces las personas tienen, como decir, el aproximado, ¿no? Y entonces, en realidad, el movimiento va a ser muy poco. Con esas salvedades se tiene una idea, ¿no? Ahora, hay formas también en las que se puede ir identificando la hora de nacimiento, que en realidad no es la hora de nacimiento lo que identificas, sino lo que identificas son las características más afines de la persona y que justo van a calzar en una de las configuraciones de una hora, ¿no? Entonces, pero sí se puede hacer ese trabajo. Perfecto. Bueno, nos hacen mención de que son grandes herramientas de autoconocimiento para descubrir nuestras tendencias automatizadas. Muchas gracias. Y la otra pregunta, ¿cuál casa astrológica en especial indica la facilidad para hacer yoga? Si es que la hay. Ya. No no hay una casa que indique esa facilidad. Lo que tú vas a ver em, es tu tendencia que te puede llevar hacia algo muy activo. Entonces, por decir, ¿no? Yo conozco personas que cuando les he hablado de yoga, pues me dicen, no, eso de estar sentado así, no, yo tengo que estar haciendo algo, ¿no? Entonces, son personas que están en movimiento, hay mucho movimiento en ellas, ¿no? Muy activas. Entonces, a estas personas llevarlas hacia las prácticas de yoga, pero ojo, estamos hablando hacia las prácticas de Hatha Yoga, porque muy bien pueden encajar ¿cómo se llama esto? En Kundalini Yoga, ¿no? Kundalini Yoga es bien activo, es bien intenso, y entonces puede ser de que ahí encajen bien. Por eso les decía, no se enfoquen en una sola técnica, en una sola escuela, vean las distintas tendencias, vean las distintas herramientas, ¿no? A veces, por ejemplo, una vez yo daba clases en una casa, de estas casas McDonald's, donde se apoyan a las personas que de pronto vienen de provincias para atender a sus niños en un hospital.
y no tienen dónde quedarse. Entonces, yo estaba dando clases de yoga ahí para las madres que eran acompañantes de sus hijos. Y un día hubo una señora, entra a las clases de yoga tenía inmovilidad en las piernas, con sus bastones, ¿no? Y entonces a mí me sorprendió y agarró y me dijo, ¿cree usted que yo pueda hacer yoga? Y yo todavía no había empezado la clase, ¿no? Entonces la miro y le digo, pues, en ese momento me saltó, ¿no? De adentro, hagamos Kundalini, ¿no? Y entonces, sí, sí podemos, ¿no? Se sentó, todos sentados, y empezamos con los ejercicios, ¿no? Con las crillas. Y entonces terminamos sudando, y ella me dijo, esto ha sido magnífico, nunca pensé que yo podía practicar yoga. Entonces, fíjense lo interesante de que el yoga es bien amplio. Es más, tú puedes llevar el yoga hacia la disciplina que practicas. Tú puedes estar practicando yoga mientras estás nadando, tú puedes estar practicando yoga mientras tocas el piano, tú puedes, mientras cocinas. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? O sea, no, no es que sea una casa de tu carta natal, sino la energía con la que estás y cómo alguna herramienta con qué herramienta puedes afinar, ¿no? Pero sí, sí, o sea, Muy bien. Nos hacen otra pregunta. ¿Quiere decir que la práctica de Hatha Yoga puede ser temporal de acuerdo a la revolución solar? tú puedes diseñar tu práctica de acuerdo a lo que necesitas. Si ahí lo que necesitas son asanas de Hatha, excelente. Yo no te podría decir de que, Hatha en este momento o Hatha en otro momento. No, tampoco te podría decir de que utilices las mismas posturas todo el tiempo, ¿sí? Esto va más que todo del cómo te sientes tú, de qué necesitas tú, de pronto de hacia dónde estás yendo, ¿no? Te vas a dar cuenta de que, por ejemplo, a mí ¿qué me pasó, no? Si cuando yo empecé a practicar yoga, la serie básica, que era el estándar, pues, ¿no? En la escuela de yoga, a mí me ayudó a salir de mi depresión. Pero en ese momento, si tú me hablabas de meditación, pues olvídate, ¿no? Yo estaba con el tema de la depresión, meditación me hundía más todavía, ¿no? No porque la meditación te hunda, sino porque la técnica de meditación te lleva pues a que te quedes quieto, tu mirada en un punto fijo. Entonces, si estás en una etapa de depresión, eso de ahí no te apoya, no vas a poder meditar. Vas a estarle metiendo a tu cabeza y no vas a, simplemente no es el momento para eso. En otro momento, ¿sí? Entra la meditación. Entonces, em, la, la práctica de Hatha Yoga también puede ser una cuestión así, ¿no? Puede ser de que en este momento necesitas Hatha, pero de acá a unos años, oye, entras en Kundalini y dices, wow, ¿no? Qué increíble. Y no es que Kundalini sea mejor que Hatha, es diferente. Y tú también eres diferente en el tiempo, ¿no? Entonces, hacia eso más que todo va este tema. Muy bien. Pues ya estamos en el tiempo. Agradecer al licenciado Jorge Morales su colaboración, su participación y esta maravillosa ponencia porque abre posibilidades, como se ha dicho muy bien, de individualizar y adaptar a cada momento de la experiencia de la vida, que es bien, bien importante.